Como pastores vimos la interrogante, si luego de todas las situaciones que estaban pasando esta semana, si vamos a continuar predicando Primera de Samuel, o si vamos a traer un sermón específico considerando el tema. Y creo que no tuve mucho tiempo para tomar una decisión, porque hace unas 2 semanas atrás aproximadamente estuve en la casa del hermano Andrés y le dije: hermano Andrés, yo necesito que usted me ayude un poco con el libro de Samuel. Cada semana vamos a estar trayendo un capítulo diferente y necesito que me ayude a asegurarme de que estoy dándole al punto principal de cada capítulo. Discutirlo, hablar. Eso fue lo único que tomó para que el hermano Andrés me diera un resumen completo de todo el libro de Samuel. Y una de sus cosas que me dijo fue: Samuel es uno de mis personajes favoritos. Y esta historia de Samuel va a ser de gran bendición a la iglesia. Teniendo esa conversación fresca en mi memoria, ¿por qué me voy a salir de Samuel? Vamos a seguir predicando de Samuel. Tenemos mucho que aprender de este libro. Así que esa es mi introducción. No tiene que ver mucho con el tema principal, o a lo mejor sí. Manténgase pendiente. Este libro de Samuel, como les había dicho, primer y segundo libro de Samuel no son 2 libros, son uno. Es un libro que fue dividido por lo amplio que era. Y este libro comienza con la historia de Elcana y su esposa Ana. Ana era estéril y sufría amargamente por ser estéril. Ella clamó al Señor un día por un hijo e hizo un voto para entregarlo para su servicio. El sacerdote Elí, que era el sacerdote que estaba allí presente, la vio y la juzgó y pensó que ella estaba borracha. A lo que ella se defiende, le dice: no, estoy borracha, estoy clamando a Dios por un hijo. Y ¿saben qué? Dios se acordó de ella y ella concibió y dio a luz a su hijo Samuel, a quien luego de destetarlo, aproximadamente 2, 3 o 4 años, ella vino a entregarlo al Señor delante del sacerdote Elí. Imagínense el retrato: entregar a su hijo que tanto había pedido y ahora lo está entregando, y el niño tiene 3 años, 4 años. Nosotros imaginamos una escena de dolor de ella entregando al hijo, pero el texto no da ninguna indicación de que ella estaba doliendo por esto, sino que ella con gozo lo estaba entregando al Señor para el servicio del Señor delante de Elí. Y cuando ella entrega el niño a Elí para su servicio, lo hizo con gozo, y lo vemos con un cántico que ella hizo. Capítulo 2, verso 1 al 10, lo cubrimos la semana pasada. Ella da un cántico de adoración a Dios. Y este cántico de Ana en el capítulo 2, junto con el cántico de David en el capítulo 22 del segundo libro, sirven como la guía que tenemos para interpretar este libro completo. Este cántico es como si fuera la tabla de contenido, el índice de lo que vamos a estar viendo en el resto del libro. ¿Qué estaba hablando Ana en su cántico? Bueno, que primeramente está exaltando a Dios y su soberanía. Da una advertencia al soberbio y arrogante, diciendo que Dios pesará sus acciones y que Dios exaltará al humilde y quebrantará al soberbio. Y eso es exactamente lo que empezamos a ver en esta porción que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo Dios, en su soberanía, en su poder, va a exaltar al humilde, pero primero va a quebrantar al poderoso. ¿Se acuerdan que esto es una historia dentro de otra historia? Vamos a ver las 2 historias que tenemos aquí. La primera historia es la historia de la caída de la casa de Elí.
específicamente de Ofni y Fines. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, cuando usted empezó a leer el libro, en el primer capítulo, rápido en el verso 3 dice, allí los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. Estos dos hijos, junto con Elí, eran sacerdotes. Y no se dice más nada de ellos hasta que llegamos aquí, al verso 12 del capítulo 2, que dice, pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Ahora, mientras el autor se va a encargar de desempacar la maldad de los hijos de Elí y del juicio que les esperaba, también va a ir desarrollando una segunda historia dentro de esta historia de Elí y su casa. Y esa segunda historia es la historia del levantamiento de Samuel. ¿Recuerdan? Historia dentro de otra historia. Aquí está la historia de la caída de los hijos de Elí y de su sacerdocio, pero está el levantamiento Samuel. Quiero que lo vean en sus propias Biblias. Si pueden abrir sus Biblias, estamos cubriendo el verso 12 al 36, pero si usted mira el verso 11, ¿cómo terminó el verso 11? Dice, y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. Quiero que vaya al verso 36, porque después del verso 36 no va al verso 37, va al verso 1 del siguiente capítulo. Y en el siguiente verso del siguiente capítulo, el 3:1, dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. ¿Se dan cuenta? Aquí está el autor enseñándonos que esta historia de los hijos de Elí está dentro de la historia de lo que Dios está haciendo con Samuel. ¿Y Samuel qué hacía? Servía a Dios delante de Elí. No sé si notaron que servía en el capítulo 2, verso 11, delante del sacerdote Elí, pero ya en el capítulo 3, verso 1, dice que servía delante de Elí. Ya le quitó el término de sacerdote. Hermanos, este pasaje nos muestra el gran contraste entre Samuel y su casa y la casa de Elí. Y mientras uno sirve al Señor, Samuel, y es levantado, el otro se sirve a sí mismo y es quebrantado. Y todo esto dentro del marco de la soberanía de Dios, quien nos deja saber no solamente que Él es digno de ser adorado, sino también que Él va a proveer un sacerdote fiel para que no sirvamos como los hijos de Elí, sino que sirvamos fielmente como Samuel. Así que vamos a comenzar con el verso 12 específicamente. Dice, pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Indignos, eran personas despreciables, eran personas sin ningún tipo de valor. Este es el significado de la palabra. Eran malvados, y especialmente con lo que respecta a un comportamiento moral incorrecto. La Biblia textual, si usted lee la traducción de la Biblia textual, dice lo siguiente: y los hijos de Elí eran hijos de Belial. ¿Quién es Belial? Yo no sé al principio, cuando empecé a estudiar, quién era Belial, pero yo dije, yo no quiero ser hijo de Belial. No suena bien. ¿Quiénes son los hijos de Belial? La palabra, específicamente el Antiguo Testamento, utiliza Belial no para mostrar a un individuo específicamente, sino como una forma de describir personas impías. Es decir, personas caracterizadas por maldad, rebelión y desprecio a Dios. Y la vida de los hijos de Elí reflejaba desprecio por Dios y por su ley. Y aquí está el meollo del asunto, porque dice el verso 12, no conocían al Señor. Aquí está el problema. Ellos no conocían al Señor, no de una manera en la cual, ay, yo nunca había escuchado eso. ¿Sus hijos le han dicho eso? Oh, I didn't know. No es que ellos no sabían, ellos sí sabían, pero ellos
intencionalmente no tomaban en cuenta al Señor. Esto era los hijos del sacerdote. Se criaron en el templo y eran sacerdotes. No es coincidencia con el tiempo en que se estaba viviendo. El tiempo que se estaba viviendo aquí era el tiempo de los jueces, donde no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le daba la gana. ¿Se acuerdan? Y no era la excepción los sacerdotes, los líderes, los que se supone que estén ayudando al pueblo y sirviendo de intermediarios entre Dios y el hombre, eran los primeros que estaban liderando en corrupción. ¿Y qué era lo que hacían? Bueno, versos 13 y 14 dice: no hacían a Dios ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. ¿Qué está pasando aquí? Dios, para poder acercarse a su pueblo, había desarrollado un sistema de sacrificio, un sistema de derramamiento de sangre, el cual habían ofrendas de holocausto, ofrendas de paz, ofrendas por el perdón de pecados, y de estas ofrendas, habían ofrendas en que parte del animal sacrificado era completamente para Dios, pero habían otros animales en que parte de ese animal era para la persona que ofrendaba, para él y su familia, parte del animal era para los sacerdotes y otra parte para Dios. A Dios le tocaba la mejor parte, la grasa. ¿Qué hacían estos sinvergüenzas? Que cuando venían a traer un sacrificio en el cual a ellos les tocaba una parte o no les tocaba nada, ellos como quiera mandaban a un criado que pusiera un tenedor donde estuviera el animal cocinándose, y ahí lo que arrancaban lo tomaban para ellos. Ya sea que le perteneciera a ellos o le perteneciera al que está ofrendando o le perteneciera a Dios mismo. Tomaban para sí lo que les daba la gana. Todo lo que les daba la gana. ¿A quién? A todos los israelitas que iban allí. La costumbre es que ellos estaban lucrando con esto, al punto de que literalmente describe que ellos se habían engordado con todo lo que ellos estaban robando del pueblo. Eran unos abusadores. Básicamente estaban robando la ofrenda de aquel que quería ser fiel y servir al Señor. Los que estaban supuestos a ser intermediarios delante de Dios y de los hombres se habían convertido en ladrones y abusadores del pueblo. Y no solamente le robaban al pueblo, sino también que le robaban a Dios. Mira los versos 15 al 17. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote, ya dije que la grasa le pertenecía a ¿quién? Ok, muy bien. Antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras, él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. En resumidas cuentas, le estaban robando a Dios mismo. Y no lo hacían en ignorancia, lo hacían al punto de utilizar hasta la violencia para imponer el servirse a sí mismo, servir para sus deleites, servir para sus propias necesidades. Abusaban de la posición privilegiada para engordarse y satisfacer sus deseos carnales y pecaminosos. Mis hermanos, esto es grave. Al punto que el autor describe en el verso 17, diciendo lo siguiente, dice: el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. ¿Se acuerdan en otra ocasión cuando los hijos del sacerdote Aarón se pusieron creativos y trajeron un fuego extraño
delante del Señor, ¿qué sucedió con ellos? Fueron exterminados al momento. Estos dos, Ofni y Fines, no fueron exterminados al momento, sino que fue una serie larga de comportamientos en las cuales ellos despreciaban constantemente a Dios. Y no se crean que se iban a salir con la suya, porque ya mismo vamos a escuchar lo que Dios iba a hacer con ellos. Ahora, el autor no solamente se va a encargar de mostrarnos cuán pecaminosos eran estos dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sino que ahora, en los próximos versos, específicamente del 18 al 26, se va a encargar de mostrarnos un gran contraste entre la casa de Elí y la casa de Samuel. Comencemos con el verso 18 al 21 con la casa de Samuel. Porque dice, verso 18, Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Quiero que empiecen a ver el contraste porque acabamos de ver la manera en que estos sinvergüenzas se estaban lucrando. Eran los que tenían la posición oficial de ser sacerdotes, mas sin embargo se servían a sí mismos en vez de al Señor. Y aquí inmediatamente dice, Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino, vestidura representativa del sacerdote. Verso 19 dice, su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía, que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaban a su casa. Y dice el verso 21, y el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Wow. Vamos a comenzar con Samuel. Porque simple y sencillamente vemos en el verso 18 y el 21, nos repite la idea de que el niño Samuel ministraba, servía y crecía delante del Señor. Mientras ya se nos presentó el retrato de estos hijos infieles, ahora se nos está presentando de un niño que es fiel, pero no se va a quedar niño porque dice que está creciendo. Y es un lenguaje bien similar al que utiliza Lucas allá, cuando está hablando del Señor Jesús. Pero él no era el único. Mira a sus padres. No solamente vemos la fidelidad de Samuel, sino que también la de Elcana y Ana, su mamá. Ellos continuaban ofreciendo sacrificios año tras año, iban consistentemente. Y no solamente eso, sino que vemos el cuidado de Ana como madre a su hijo. Le hacía una túnica todos los años y iba estando atenta al crecimiento de su hijo. El hijo que tanto anhelaba, que había entregado para el servicio del Señor, ese hijo, ella estaba atenta y sirviendo. ¿Qué hace el Señor? Que a través de Elí, el sacerdote, el mismo que le dijo que estaba borracha, es el mismo que le va a decir ahora, te bendigo y que el Señor te dé más hijos. Eso no le dio por Samuel 1, sino que por Samuel después vinieron 5, 3 y 2. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos un hijo fiel y padres fieles y bendecidos. ¿Lo ven? Amén. Ok. Porque ahora vamos al contraste. El contraste de la otra casa, la casa de Elí. Mira lo que dice el verso 22 al 26. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. ¿Se acuerdan lo que estaban haciendo? Lo discutimos hace un rato. Le estaban robando al pueblo, le estaban robando a Dios con las ofrendas, estaban engordando, se estaban sirviendo a sí mismos. Pero aquí le va a añadir una cosa más. Y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de la reunión. Y les preguntó, ¿por qué hacen estas cosas?
las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. No estoy haciendo el 6-7, estoy haciendo el contraste. Contraste, Samuel, Elí. ¿Qué está haciendo Dios? Pesando en balanza. Lo que dijo Ana en el cántico, específicamente en el verso 3, que Dios pesa las acciones. Permíteme hacerle varias preguntas a Elí, que a lo mejor usted tiene estas preguntas para Elí, so vamos a hacérselas juntos. Elí, ¿dónde tú estabas? Ellos son grandes y tú eres muy anciano. ¿Cómo es que no habías oído acerca del estilo de vida de tus hijos sino hasta ahora? ¿Cómo es que ahora que todo el pueblo está hablando y que estás escuchando esto de todo el pueblo, cómo es que ahora por fin vienes a llamar a cuentas a ellos? Hermanos, aquí vemos que no solamente ellos eran abusadores y avariciosos con las ofrendas del pueblo, sino que nosotros vemos que había un comportamiento que había hecho parte de lo que es la casa de Elí. Y aunque ahora Elí está tratando a última hora de llamar a cuentas a sus hijos, lamentablemente era muy tarde, porque ya el juicio para ellos se aproxima. Y el autor se encarga de decirnos del por qué sus hijos, al escuchar este consejo del padre, no escucharon el consejo. Dice el verso, porque el Señor quería que murieran. En resumen, hermanos, Elí no había criado bien a sus hijos y tampoco le había prestado atención al pueblo. Elí había descuidado a sus hijos, al pueblo y a Dios mismo, y ahora era muy tarde para no enfrentar las consecuencias. Qué interesante esa pregunta que él hace. ¿Quién intercederá por él? ¿Quién es él? Aquel que se rebela en contra de Dios. Dios es santo, 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 y el hombre en su pecado está imposibilitado de poder llegar a Dios y estar en su presencia por sus propios méritos, pero Dios en su infinita misericordia proveyó un sistema de sacrificios, el cual ellos estaban rechazando. La forma de acercarse a Dios, ellos decían, no me interesa servirte, me interesa servirme. Parece que esta pregunta levanta mucha desesperanza, ¿no? Entonces, ¿quién va a interceder? Ellos eran los sacerdotes. Ellos eran los que se supone que intercedían por el pueblo. Ellos eran ese punto medio entre Dios y el pueblo. Y ahora no iba a haber quien intercediera ni por ellos ni por el pueblo. Pero aquí el autor nos está mostrando un contraste. ¿Se olvidaron? Nos está mostrando un contraste entre la casa de Elí. Está cayendo una casa, pero está levantando otra. Escuchen el contraste, se los voy a leer. Mientras Elí había descuidado su servicio al Señor, Elcana y Ana eran fieles en el servicio al Señor cada año. Mientras los hijos de Elí se servían a sí mismos, los versos 11, 18, 21 y el 1 del capítulo 3 dicen que Samuel servía delante del Señor. Mientras Elí había descuidado a sus hijos y el pueblo, Elcana y Ana continuaban atentos a su hijo Samuel. Mientras Elí era ya muy anciano y sus hijos no escuchaban su voz, Elcana y Ana son bendecidos y fructíferos teniendo más hijos.
Y mientras los hijos de Elí eran criticados por el pueblo, Elí crecía en gracia con el pueblo. Mientras Elí tenía 2 hijos que el Señor quería que murieran, Elcana y Ana tenían un hijo que crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Dios está quebrantando a los que se oponen a Él mientras ciñe de poder a los débiles. ¿Se acuerdan? Que eso fue lo que cantó Ana. Vean el contraste. Ella dijo: no se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y porque Él son pesadas y por Él son pesadas las acciones. Los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, pero la que tenía muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Y así sucesivamente. Ella va demostrando en este cántico lo que está pasando con Elí y con Samuel. Está cayendo uno, levantándose el otro. Y al final, verso 10 dice: los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Y eso es precisamente lo que va a ocurrir ahora. En los siguientes versos vamos a ver el juicio. El Señor juzgando específicamente la casa de Elí. Continuemos con el verso 27. Verso 27 dice: entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor. ¿Quién es este hombre de Dios? No sabemos, no se complique, no pierda el tiempo mucho buscando eso. Aquí dice que un hombre de Dios vino y habló de parte de Dios. Dios, en tiempos donde no había rey, en tiempos de corrupción, cuando hacían lo que le daba la gana, Dios aún seguía llevando a cabo su plan. Y Dios está a punto de hablar. Y comienza a hablar con 4 preguntas. Vamos a ver esas 4 preguntas. Verso 27, la parte B, dice: así dice el Señor, ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón? Dios se reveló a sí mismo. Dios se dio a conocer a su pueblo. Dios se reveló, se mostró al pueblo para que el pueblo le conociera. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, verso 28. ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? Dios dice: ¿no me revelé yo a ustedes y no los escogí yo a ustedes para que ustedes sean mis sacerdotes? Para subir a mi altar, para quemar incienso delante de mí. Yo me revelé y yo los escogí. Y la tercera pregunta dice: ¿no le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? Dios se reveló, Dios los escogió, Dios les dio todo lo que necesitaban para poder tener una relación con Él y estar en la presencia de Dios. Y en su infinita misericordia, Dios poder estar en medio de ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Cuarta pregunta: ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Literalmente Dios le está diciendo a Elí: por honrar a tus hijos más que a mí, despreciaste mi sacrificio, mi ofrenda, mi morada, la pateaste, la tiraste por el piso. Continúa diciendo, verso 30. Por tanto, el Señor de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí,
porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios había hecho un pacto con la casa de Aarón, sacerdocio, Éxodo 29. Pero hay otra historia que es bien interesante y bien relevante a esta, porque Dios hace un pacto de sacerdocio perpetuo, específicamente con alguien más en Números capítulo 25. En Números capítulo 25 el pueblo se había prostituido para ir con las mujeres moabitas. Y no solamente eso, sino que estaban adorando los dioses de las mujeres moabitas. Y dentro de todo el lamento que creó en el pueblo, vino este sinvergüenza con una de las mujeres de los moabitas delante de todos ellos, y se quedaron de brazos cruzados hasta que se levantó un hombre y entró donde estaban ellos y les traspasó una lanza que los mató a los dos instantáneamente. A lo cual, cuando este hombre hizo eso, Dios dijo: por lo que hizo ese hombre, voy a detener la plaga y voy a hacer un pacto con la casa de ese hombre, porque ese hombre tuvo celo por mi casa. Y ese hombre no tolera la inmoralidad, y ese hombre no tolera lo que toleran otros sirviendo a otros dioses. Ese hombre de Números 25 se llamaba Fines, el cual es descendiente, es el nieto de Aarón, sacerdote Aarón allá en Éxodo, pero también es descendiente de Elí, y se cree que Elí le pone su nombre a su hijo Fines en honor a este Fines de Números 25, lo cual es un total opuesto. Y Dios había hecho un pacto con Fines en Números 25, del cual dice: yo no puedo honrar un pacto cuando tú no honras lo que significa tu nombre y la historia del que te llevaba tu nombre. Mis hermanos, esto es bien importante, porque Dios honra a los que le honran, y es lo que aparece aquí. El sacerdocio de la casa de Elí, por su gran pecado, demostró que no eran suficientes para interceder ni por ellos ni por el pueblo. Por tanto, vamos a ver cuál es el por tanto, verso 31. Vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia y mi morada. A pesar de todo el bien que hago a Israel, nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a alguno de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Al pasar de los años, nosotros vemos cómo los descendientes de Elí iban a morir prematuramente y serían removidos del sacerdocio definitivamente por Salomón en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 2. El autor del libro de Reyes describe esto como un cumplimiento de la palabra de Dios que fue dicha a Elí en este caso. Y la señal de que esto iba a suceder la vamos a ver cumplida en el capítulo 4 de Samuel, pero la vamos a ver nombrada ahora en el verso 34. Y para ti esta será la señal, verso 34. Esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines, en el mismo día morirán los dos. ¿Se acuerdan de la pregunta? Ahora, ¿quién va a interceder? ¿Quién va a interceder? Bueno, gloria a Dios, porque cuando vemos que no hay quien interceda ni por el pueblo ni por ellos, todavía hay esperanza. Gloria a Dios por el pero del verso 35. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Este sacerdote fiel, podemos decir de manera específica, que es Samuel, que irá creciendo de manera fiel y que será utilizado para nombrar y para ungir al rey de Israel, tanto al rey Saúl como al rey David. Pero también puede ser una referencia a lo que fue el sacerdote Sadoc. Sadoc fue uno de los sacerdotes más importantes en la historia de Israel, conocido por su fidelidad al Señor,
y la casa de David, y por representar la línea sacerdotal legítima que Dios estaba preservando. Definitivamente se levantaron luego de Elí y sus hijos, se levantaron sacerdotes fieles. Y puede ser que esté haciendo referencia a esos dos, pero, otro pero glorioso. Aquí la conexión final es con Cristo mismo. Porque sabemos que ni Samuel ni Sadoc fueron suficientes para ser ese sacerdote fiel por siempre. ¿Por qué? Porque eran pecadores y murieron. Y su sacerdocio no pudo continuar. Pero gloria a Dios, que mientras hay sacerdotes infieles que Dios está encargando de manera de juicio, de hacerlos caer, Dios dice que va a levantar a un sacerdote fiel. Y este sacerdote fiel, el autor de los Hebreos en el Nuevo Testamento dice lo siguiente, lo leímos hace un rato. Dice: los sacerdotes anteriores, Hebreos 7, verso 23, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Jesús es ese sacerdote fiel que Dios estaba prometiendo específicamente ahí en esa profecía a Elí y a Samuel. Dice el verso 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Elí, ¿estás preocupado? ¿Quién va a interceder? El autor de los Hebreos nos contesta esa pregunta. Tenemos un intercesor perfecto, un intercedor perpetuo, que fue a la cruz a pagar el castigo de tu pecado para que tú pudieras recibir la intercesión necesaria para poder llegar al Padre. Cristo es ese sacerdote que intercede por nosotros. Yo quiero hacer un llamado específicamente a todos aquellos que no saben si están o no están en Dios. Porque los hijos de Elí ni el pueblo tenían quien intercediera por ellos, porque rechazaron los medios que Dios había dado. Vivieron sus vidas sirviéndose a sí mismos en vez de a Dios. Mas Dios en su misericordia levantó un sacerdote fiel que se ofreció a sí mismo como sacrificio por el perdón de tus pecados. Dios proveyó a Jesucristo para que por medio de Él puedas acercarte a Dios. No hay forma de acercarte a Dios si no es por medio de Él. Acércate hoy dándole la espalda a tu pecado y creyendo que solamente por medio de los méritos de Cristo puedes tener un intercesor por siempre. Iglesia, en medio del dolor y en medio de la prueba y en medio de la caída, podemos confiar en que tenemos un intercesor. Un intercesor a la diestra del Padre que intercede por nosotros. Como lo dice el apóstol Juan: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Significa que tú puedes venir al Señor con confianza a confesarle cualquier pecado que tengas. Mientras permanezcas con ese pecado escondido en tu corazón, pretendiendo que no te está afectando, estás actuando como los hijos de Elí, rechazando el medio que Dios ha dado. Dios te ha dado el medio de un intercesor que quiere interceder por ti para que tu pecado sea perdonado sin importar cuál sea. Su gracia es más grande que la vergüenza que vas a experimentar. Su gracia es mayor. Mis hermanos, yo sé que nosotros hemos estado enseñando buscar las estructuras de los textos y los puntos, y yo sé que hay 2 o 3 preguntando dónde están los puntos del sermón. Yo se los voy a dar ahora. Este es mi argumento, mis hermanos. El Señor ya levantó un sacerdote fiel para que tú y yo sirvamos con fidelidad. Ese sacerdote fiel
ya lo levantaron. Y ahora tú y yo podemos servir con fidelidad. Para los que le gusta apuntar, punto número 1. La manera en que vivimos comunica si servimos o despreciamos al Señor. La manera en que vivimos comunica si servimos o despreciamos al Señor. Los hijos de Elí vivían para ellos mismos. El mundo hoy día te grita a los 4 vientos: tú eres lo más importante, todo se trata de ti. Tú. Parece un teléfono que dejaron desenganchado. Tú. Y muchas veces esa mentira llega a nosotros y todo se trata de yo. No se trata de ti. No se trata de servirte a ti. Eso es lo que pensaban los hijos de Elí. Nosotros no servimos a Dios haciendo lo que queremos. Servimos a Dios obedeciendo lo que Él ha establecido en su palabra. Pregunta que te hago: ¿en qué manera has sido distraído a enfocarte en ti mismo a tal magnitud que no te sobra tiempo para servir al Señor? ¿Qué están comunicando tus prioridades? ¿Qué comunica la manera en que manejas tu tiempo, en que manejas tus finanzas? Dios en su infinita misericordia ha provisto de la iglesia, no como una opción para el creyente, sino como una responsabilidad y un privilegio que el creyente tiene para poder servir y crecer como Samuel. Dios levantó un sacerdote fiel para que sirvas a su iglesia. Punto número 2. Dios levantó un sacerdote fiel para que le sirvamos a través de nuestra familia. Mis hermanos, es por medio de Cristo que los esposos aquí pueden ser los esposos que Dios quiere que sean. La obra de Cristo, esposos, te permite servir a tu esposa, sacrificarte por ella, amarla incondicionalmente, tratarla con respeto, con dignidad y con honor. Solamente por la obra de Cristo es que puedes servir a tu esposa de esta manera. Esposas, solamente por medio de Cristo es que puedes ser la esposa que Dios quiere que tú seas. Por medio de Cristo, Él te permite someterte a tu esposo como al Señor, te permite amarlo, te permite respetarlo, te permite ser la ayuda idónea que Él quiere que tú seas. Mis hermanos, para aquellos que son padres, por medio de Cristo puedes ser el padre que Dios quiere que tú seas. Por medio de Él pueden guiar a sus hijos a la palabra de Dios, mostrándoles con el ejemplo de sus vidas y creciendo en el amor por su palabra. Padres, no se hagan de la vista larga al mal comportamiento de los hijos. No protejan y escondan su pecado. Instrúyanlos, disciplínenlos. No los exasperen, no los hagan enojar innecesariamente. Ámenlos consistentemente. Al fin del día, lo que tú hagas no va a garantizar de que ellos tomen las mejores decisiones siempre, pero sí va a garantizar el hecho de que estás haciendo tu parte en servir fielmente al Señor, porque Él nos ha dado un sacerdote fiel. Y aquellos que tienen hijos que no sirven al Señor, repito la semana pasada, como Ana, confía en la soberanía de Dios para con tus hijos. Y contrario a Elí, no honres más a tus hijos más que a Dios. Los hijos se van a llevar su agüita también. Kids, por medio de Cristo, ustedes pueden ser los hijos que Dios quiere que sean. Voy a decirlo en inglés porque quiero que me entiendan y quiero que lo entiendan bien. Kids, from 1-year-old to 18 or 21. Hasta ahí, los demás que pasen de ahí no son. Obey your parents. I know it's hard sometimes, but obey your parents not because of your parents. Obey your parents because of God.
God has sent a loyal priest. He has sent what you need so you can grow the same way that Samuel was growing in the grace of God. So you can do everything, including obeying to your parents, to the Lord. That's the problem sometimes. The problem is this, that you say, oh, obeying my parents is boring. You know what's boring? What's boring is not obeying your parents. Why? Because when you obey your parents because you want to please God, you're going to be entering into knowing the creator of the universe. He wants you to be his son and part of the family so you can get to know the creator of the universe forever, for eternity. Don't obey just because of obedience. Oh, yeah, I have to obey. No, obey because you want to please God, because you want to get to know God, and he wants you to be obedient. Hermanos, I'll go back to Spanish. Último punto. Dios levantó un sacerdote fiel para darte el privilegio de poder servir. Hermanos, servir a Dios es el privilegio más grande que podamos tener. No es una carga. Y para aquellos que servir a Dios es una carga, es muy posible que sea una carga porque el servir a Dios está impidiéndote servirte a ti mismo. No podemos servir a dos señores. Servimos a uno, servimos al otro. Pero Dios nos ha dado el privilegio de poder ser sus embajadores aquí en la tierra. Servir a Dios es un privilegio. ¿Y cómo servimos a Dios? Bueno, Dios nos ha llamado a servir en su obra de expandir el reino aquí en la tierra por medio de su iglesia. Hermano, tú sirves al reino de Dios cuando creces como cristiano, cuando creces en su palabra, cuando creces en el conocimiento y en la práctica de lo que Dios dice en tu vida. Sirves al reino cuando amas con intencionalidad y de manera sacrificial a los hermanos que Dios ha puesto a tu alrededor. Sirves cuando discipulas a alguien, sirves cuando compartes el evangelio, sirves cuando estás sirviendo en algún ministerio de la iglesia, sirves cuando das financieramente de lo que Dios te ha dado para apoyar la obra, sirves cuando perdonas al que te ofende, sirves cuando tú pides perdón por haber ofendido, sirves cuando te preocupas más por los demás que por ti mismo. Mis hermanos, hoy nosotros lloramos, hoy nosotros nos lamentamos, pero al mismo tiempo nos gozamos. Y todo por un mismo suceso de la partida de nuestro hermano Andrés Ogando. Nosotros lloramos y lamentamos el dolor de su pérdida y el dolor de su ausencia. Lloramos y nos lamentamos el dolor de nuestra hermana Mercedes y su familia. Pero nos gozamos en que gracias a ese sacerdote fiel que Dios levantó, nuestro hermano fue un gran ejemplo de servir con fidelidad. Y gracias a ese sacerdote fiel, unos días atrás, él pudo escuchar esas palabras que debemos anhelar todos nosotros. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestro hermano Andrés corrió bien su carrera y llegó a la meta y ahora disfruta de la presencia de Dios por siempre. Nosotros hoy corramos esta carrera, como nos dijo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hermanos, corramos con confianza, porque el Señor ya levantó un sacerdote fiel para que sirvamos con fidelidad.
Pongámonos de pie. Padre Santo y bueno, te adoramos, Señor, porque tú has provisto para nosotros a tu Hijo Jesucristo, para no solamente perdonar nuestros pecados, para no solamente darnos una esperanza futura, sino para darnos una esperanza presente en la cual podemos servir fielmente por medio de ti. Yo te pido, Señor amado, que tu palabra, que tu Espíritu Santo inquiete cada uno de nuestros corazones para que seamos movidos a servir fielmente a tu iglesia. Porque ya tú has provisto lo necesario para que lo hagamos. Y es a través de ese servicio en que vamos a poder, como Samuel, crecer y servirte para tu gloria. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos,